Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico Palabra de Vida Eterna, en esta su segunda parte con el libro número 2, Palabra de Vida Eterna, libro 2. Vamos a meditar en el primer bloque que lleva por título ¿Quién es Jesús para mí? El tema que nos toca meditar el día de hoy es el tema número 5. ¿Quién es Jesús para mí? Quinta parte. Invoquemos pues al Espíritu Santo, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tema número 5, ¿quién es Jesús para mí? Quinta parte. En el tema anterior hablábamos acerca de nuestro Señor Jesucristo como ese Cordero Pascual. El Evangelio de San Mateo nos dice que al morir Jesús, el velo del templo se rasgó. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 51. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en dos partes. Palabra de Dios. ¿Pero qué significa esto? Pues precisamente este velo era el que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Pero qué es esto? Pues remitámonos al libro de Éxodo, capítulo 26, versículo del 31 al 33 para entenderlo mejor. La palabra del Señor nos dice: para el velo necesitarás lino fino retorcido color jacinto, púrpura y de grana 2 veces teñida, decorada en hermosa tapicería de querubines. Lo colgará ante 4 columnas de madera de acacia que estarán cubiertas de oro y tendrán ganchos de oro. Las columnas serán puestas sobre pedestales de plata. El velo quedará pendiente por medio de sortija y detrás de él pondrás el arca del testimonio. El velo servirá para separar el lugar santo del lugar santísimo. Palabra de Dios. Y es precisamente a ese lugar santísimo que separaba el velo, al que solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para derramar la sangre de ese cordero degollado en la parte superior del arca de la alianza, que se conocía con el nombre de propiciatorio, y a través de esta acción le ofrecía a Dios esa sangre del cordero en propiciación para el perdón de los pecados del pueblo entero. Pero, como nos dice el evangelista, con la muerte de Jesús se rompe esa cortina del pecado que nos separa de Dios, del lugar santísimo, dándonos el libre acceso por su sangre ofrecida por el perdón de nuestros pecados. Qué lindo es conocer estas cosas que la mayoría de cristianos católicos no conocemos, y darnos cuenta cómo el sacrificio de Cristo viene a darle un verdadero significado a todas esas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, pero sobre todo a la voluntad salvífica de Dios, abriéndonos de par en par las puertas para poder entrar al cielo. Por otra parte, también Juan el Bautista, al nombrar a Jesús como Cordero de Dios, recordó el día de la expiación. ¿Y en qué consistía el día de la expiación? Lo vamos a ver en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 1 y 2, versículos 5 y 10, versículo 20 y 22 y versículo 34, donde un cordero era inmolado y sobre el otro cordero el pueblo imponía las manos, transmitiéndole sus pecados, y luego lo lanzaban al desierto, y este cordero cargaba como Jesús con todos los pecados del pueblo. Veamos lo que dice Levítico. Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, los que murieron al acercarse a Yahvé. Le dijo: di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario que está detrás del velo, ni se presente ante el lugar del perdón que está encima del arca, no sea que muera, pues allí
es donde yo me manifiesto en medio de la nube, encima del lugar del perdón. Recibirá de la comunidad de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Al ofrecer su novillo por el pecado, hará la expiación por sí mismo y por lo de su familia. Luego tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda de la cita. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Presentará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será llevado vivo delante de Yahvé. Harán sobre él el rito de expiación y lo echarán al desierto hacia Azazel. Acabada la expiación del santuario, de la tienda de las citas y del altar, Aarón presentará el macho cabrío vivo. Imponiendo ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, hará confesión sobre él de todos los pecados de los hijos de Israel, tanto de sus maldades como de su falta. Y después de cargarla sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un ayudante. Así el macho cabrío llevará sobre ti todas las maldades de ellos hacia un lugar árido, y el que lo lleve lo soltará en el desierto. Esta será para ustedes una ley perpetua. Una vez al año harán el rito de expiación por todos los pecados de los israelitas. Palabra de Dios. Démonos cuenta pues cómo era este rito precisamente que nos presenta Levítico, como conocido como el día de la expiación. Y Juan el Bautista recuerda esto precisamente como hijo del sacerdote que era, este día de la expiación, y pone a Jesús como ese cordero que iba a recibir todos los pecados del pueblo sobre sí, y que luego, ¿verdad?, lo lanzaban al desierto, y que luego este cordero pues representaba esa limpieza de los pecados del pueblo de Dios. Pero veamos lo que dice el apóstol San Pedro en la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25 sobre este tema. Y dice: Él cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que, muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa. Y por su suplicio han sido sanados, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Palabra de Dios. Es Jesucristo quien carga con nuestros pecados en la cruz del madero, y ofreciéndose como cordero obtiene el perdón de nuestros pecados, pero nos invita a tener una vida nueva. ¿Y cuál es la condición para liberarnos de la esclavitud del pecado? La única condición para hacer efectiva esa sangre del Cordero de Dios en nosotros es confesar con fe y arrepentimiento todas nuestras faltas. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. ¿Y dónde hacemos esto, hermano? Pues nosotros los católicos cristianos tenemos esa gracia, que hacemos nuestra confesión de pecados en ese sacramento maravilloso de la confesión, de la reconciliación que Jesucristo nos dejó, dándole toda autoridad a sus discípulos de perdonar o de atar esos pecados que nosotros cometemos. Y es ahí donde con fe nosotros y arrepentimiento confesamos nuestra falta, que hacemos efectiva la sangre de Cristo en cada una de nuestras vidas. Y también nosotros como católicos cristianos, en cada Eucaristía que vivimos con fe y amor, recibimos el valor salvífico de la sangre de Cristo para nuestro perdón, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 28. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre para el perdón de sus pecados. Palabra de Dios. Y es que Cristo derrama su sangre
para el perdón de nuestros pecados. Con su sangre lava todas nuestras manchas. Con su sangre borra esa deuda que teníamos con el enemigo y nos obtiene el perdón y la reconciliación con Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿A qué nos invita el Señor? Nos invita a lavar nuestras túnicas. El apóstol Juan, en su visión del Apocalipsis, observa a los 144,000 vestidos de blanco, lavando su túnica en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, versículo del 13 al 17. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Yo contesté: Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó: esos son los que vienen de la gran persecución, han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no sufrirán más hambre ni sed, ni se verán agobiados por el sol, ni por el viento abrasador alguno, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Qué maravillosa es esta promesa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lavar nuestras túnicas. ¿Dónde? En la sangre del Cordero de Dios. En cada Eucaristía, en cada confesión, y proponernos no volver a pecar. Yo sé que no somos perfectos, yo sé que siempre caemos en el pecado, pero tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo para que por medio de este amor que le tenemos al Señor seamos capaces de mantenernos siempre en su verdad y en su palabra, buscando su misericordia, buscando la reconciliación y lavando nuestra túnica, nuestra vida, nuestra alma con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es que no se nos debe olvidar, hermanos, que en nuestro bautismo recibimos ese símbolo de la vestidura blanca que representa la pureza y que luego nosotros manchamos con nuestros pecados y que estamos llamados a lavar en la sangre del Cordero en cada Eucaristía y en cada sacramento de reconciliación. Por otro lado, hermanos, debemos encontrar a Jesús. Debemos encontrar a Jesús. Y para encontrar a Jesús hay que salir a su encuentro. Hay que esperarlo, como lo hizo el ciego de nacimiento, que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego, él o sus padres? Jesús respondió: esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. Mientras es de día tenemos que hacer las obras de que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, untó con él los ojos del ciego y le dijo: vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego se fue, se lavó, y cuando volvió, veía claramente. Su vecino y los que lo habían visto pidiendo limosna decían: ¿no es este el que se sentaba aquí y pedía limosna? Unos decían: es él. Otros, en cambio: no, es uno que se le parece. Pero él afirmaba: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿cómo es que ahora puede ver? Y él contestó: ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó en los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui y me lavé y veo. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego, pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego era día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaban al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos pues dijeron: ese hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían: puede ser un pecador el que realiza tales milagros, y estaban divididos. Entonces le preguntaron de nuevo al ciego: ese te ha abierto los ojos, ¿qué piensas tú de él? Él contestó: que es un profeta. Los judíos no quisieron creer que antes era ciego y que había recobrado la vista hasta que no llamaran a sus padres y
y le preguntaron: Señores, ¿este es su hijo? Y ustedes dicen que nació ciego, ¿y cómo es que ahora ve? Los padres respondieron: Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder de sí mismo. Los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron: es mayor de edad, pregúntenle a él. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: confiesa la verdad, nosotros sabemos que ese hombre te sanó, es un pecador. Él respondió: yo no sé si es un pecador, lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les dijo: ya se los he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces comenzaron a insultarlo, diciéndole: tú serás discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabremos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó: esto es lo extraño, él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. He sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás he oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron ellos: no eres más que un pecado desde tu nacimiento y pretendes darnos lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó: ¿y quién es el Señor para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto y es el que está hablando contigo. Él entonces dijo: creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús añadió: he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban allí con él le dijeron: ¿así que también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ustedes dicen: vemos, y esa es la prueba de su pecado. Palabra de Dios. Vemos pues cómo esta historia, que es un poco larga en su versículo, nos narra el ejemplo de cómo se madura en la fe. Se da este proceso de este hombre ciego que no conocía a Jesús. Este hombre que ni siquiera le pide nada a Jesús. Pero Jesús se presenta ante él y el ciego se deja tocar por Jesús y obedece su mandato. Eso es lo importante. Cuando Jesús hace el lodo con su saliva y le unta en los ojos y le dice: vete a lavar, él obedece. Y aquí se da el inicio del proceso de la fe. Cuando nos encontramos con ese Jesús que nos ofrece un milagro en nuestra vida y nosotros obedecemos lo que Él nos pide hacer para recibir ese milagro. Luego, ese ciego, como dice el versículo 10 y 11, reconoce a Jesús como un hombre. Lo reconoce como un hombre, pero inmediatamente después lo reconoce como un profeta, como nos menciona el versículo 17, cuando dice es un profeta. Pero luego va más allá en el proceso de madurar en la fe y lo reconoce como que viene de Dios, en el versículo 30 y 33, y dice: nadie que no venga de Dios puede hacer este milagro. Y finalmente en el versículo 35 al 38 se completa de madurar esa fe cuando lo reconoce como su Señor, lo acepta como su Señor, se arrodilla ante Él. De igual manera, nosotros tenemos que pasar por este proceso. Somos ciegos en la fe, somos ciegos en el amor de Dios y necesitamos de Jesús. Pero debemos de permitir que ese Jesús llegue a nosotros. Debemos de buscarle, debemos de aceptar que se acerque a nosotros, que nos toque, que obre el milagro de la conversión en nuestra vida. Y poco a poco lo vamos a ir reconociendo por medio de su palabra, por medio de ese amor, por medio de ese Espíritu Santo que va a iluminar nuestra mente y nuestros corazones y que nos va a ir diciendo sin temor a equivocarnos que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro camino, verdad y vida, y que solo Él nos puede dar vida eterna. Y llegar a reconocerlo como nuestro Señor, como hizo este hombre ciego. Pero es parte de ese proceso que necesitamos vivir, que no lo puede vivir otro por nosotros.
que somos nosotros los que tenemos que vivirnos acercándonos al Señor, acercándonos a su iglesia, acercándonos a su palabra, permitiendo que nuestro corazón se abra para recibirle y transformar de esa manera cada una de nuestras vidas. Hermano, es triste decirlo, pero nosotros somos niños en la fe. La mayoría de católicos cristianos tenemos una fe infantil y vemos a Jesús como un hombre. Otros van un poquito más allá y lo ven como un profeta, pero no lo vemos como nuestro Señor. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes qué sucedió con este ciego. Al ciego la iglesia no le ayudó en nada, porque la sociedad le gusta el milagro, pero no lo defiende. A la sociedad solo le gusta lo milagroso. La sociedad va detrás de los milagros del Señor, pero no sigue al Señor de los milagros. La familia incluso le ayudó a este ciego. No, la familia lo abandonó, dejándolo que se defendiera solo. Ya es mayor, que se defienda él solo, por miedo. ¿Cuántas veces nosotros como familia vamos dejando que nuestros hijos se defiendan solo de las amenazas del enemigo del mundo? Y no los instruimos, no los guiamos, no los tomamos de la mano, no los llevamos a la presencia del Señor. Igual nos sucede hoy en día. Somos padres que dejamos solos a nuestros hijos. Somos hijos que no encontramos muchas veces en esa iglesia un apoyo, el apoyo que creemos. Y muchas veces llegamos a una iglesia, a una comunidad, buscando ese amor, esa fraternidad, y encontramos todo lo contrario. Pero eso no viene de Dios. Eso no sale de un corazón convencido de que Cristo es su Señor. Eso sale de niños en la fe, de fe infantil, de falta de fe en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por lo tanto, hermanos, hay que lavarnos. Jesús ordenó al ciego que se fuera a lavar. Nosotros también tenemos que lavarnos de nuestros pecados. La palabra de Dios no solamente se oye, también se obedece. Hay que ser, como dice la palabra de Dios, el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo del 22 al 25, nos habla bien claro diciéndonos: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba se iba y se olvidaba de cómo era. Todo el contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicar la palabra de Dios. Qué importantes son en nuestra vida actual estas palabras del apóstol Santiago. No podemos ser solamente oidores de la palabra, tenemos que ser hacedores de la palabra. Esto me recuerda lo que nuestra Madre Santísima decía en sus manifestaciones: no pidan la paz solamente, hagan la paz. Igual nosotros, seamos hacedores de la palabra de Dios, seamos esa herramienta del Señor, seamos esa manifestación de Dios en cada uno de nuestros hermanos. Por lo tanto, debemos quitarnos el lodo del pecado de nuestros ojos y de nuestra vida, y no sanaremos si no lavamos nuestros pecados en el agua de la misericordia del Señor que nos ofrece Jesús y su iglesia a través de sus sacramentos. Por lo tanto, hermanos, tomemos conciencia de esto y acerquémonos a Dios con confianza, sabiendo de que, como dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Finalizamos esta reflexión, hermanos, con esta parábola que lleva por título: la felicidad viene detrás. Un perrito le dijo a un viejo perro: durante un curso de filosofía aprendí que lo mejor para un perro es la felicidad, y resulta que esa felicidad está en mi rabo. Por eso trato de atraparlo. En cuanto lo atrape, la tendré. El viejo perro le replicó: también yo pienso que la felicidad es algo bueno para un perro y que esa felicidad está en mi rabo, pero me he dado cuenta de que cuando voy detrás de él se aparta de mí, pero cuando marcho a cumplir mi deber, él viene detrás de mí.
Qué lindo, hermano. Nosotros, como dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Oremos. Padre Santo, Padre amado, gracias infinitas por tu bondad en medio de nuestros problemas y en medio de nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, porque sigues viendo con ojos de misericordia nuestras vidas y nuestras familias. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a reconocer a tu Hijo como el Cordero de Dios, para que podamos depositar en Él toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, todo nuestro amor. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como una verdadera madre, haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.